Hace ya tiempo que quería tener una mesa regulable en altura, me llamaba mucho la atención poder hacer esto y que no fuese manual, es decir, que fuera regulable a través de un motor. Pero es que el problema es que los precios rondaban los 400 y pico euros y eso me tiraba mucho para atrás. Pues ahora por fin puedo hacer eso en el estudio gracias a las patas ACGAM. ¿Os imagináis poder trabajar de pie? ¿Queréis saber cómo son estas patas? No os perdáis el vídeo. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es, después del unboxing que habéis visto, comentaros cómo realizar el montaje de las patas en el tablero del estudio en muy poco tiempo. El proceso de montaje se va a realizar con una llave Allen que viene incluida en el kit y como podéis ver, lo primero que vamos a hacer es fijar los dos postes y los soportes que forman lo que son las patas de la mesa, la estructura principal. El motor va a quedar en el poste derecho, mientras que en el poste izquierdo va a quedar un pequeño eje para insertar la transmisión, como ahora veréis. Introducimos lo que es la base de las patas en los orificios correspondientes, nos aseguramos que están bien encajados y apretamos los 4 tornillos hasta que queden correctamente sujetos. Repetimos ahora la operación con la pata izquierda. Introducimos lo que es la base de la pata en los orificios, deslizamos hacia un lado hasta que los tornillos queden perfectamente colocados. Ahora apretamos los 4 tornillos y ya tendríamos las dos patas de la mesa listas. Ahora colocaremos lo que es el eje central que va a unir estas dos patas. Nos aseguramos que las pletinas que llevan unos orificios quedan en la parte superior de la estructura, ya que van a ir fijadas a lo que es el tablero. Fijamos uno de los extremos a la pata derecha, es decir, a la pata donde va colocado el motor, y como podéis observar va a ir con unos tornillos junto con unas arandelas de goma que le van a dar mayor flexibilidad. Apretamos bien los tornillos y repetimos la operación en la pata izquierda. Muy importante siempre colocar lo que son las arandelas de goma y asegurarse que los tornillos están correctamente apretados. Apretaremos también unos tornillos que hay en el eje central y que van a fijar el mismo a lo que son las patas de la mesa. Una vez hecho eso, vamos a colocar dos pletinas metálicas que nos van a servir para sujetar el tablero a las patas. Colocamos la pletina izquierda, apretamos bien sus 4 tornillos y ahora colocamos la pletina derecha, también fijando sus 4 tornillos. Una vez hecho esto, colocamos el eje de transmisión en lo que es la pata izquierda y apretamos el tornillo con una llave Allen más pequeñita de forma que quede bien fijado. Extendemos lo que es la barra de transmisión hasta introducirla por el orificio que hay en el motor y apretamos también el tornillo correspondiente. Llegado a este punto ya tenemos lo que es la estructura de la mesa correctamente montada. Quitaré ahora las patas antiguas de mi tablero y colocaré las nuevas patas dejando unos 4 o 5 centímetros a cada lado del tablero. Marcaré con un rotulador los orificios de las pletinas metálicas que van a ir fijadas al tablero y con un taladro haré un pequeño agujero para que me sea más fácil colocar los tornillos. Fijaré ahora con 2 tornillos lo que es la cajita que contiene el controlador de la mesa
Esta cajita va a tener tres conexiones, por un lado lo que es la corriente eléctrica, por otro lado el cable al motor y después el cable al mando que va a permitir controlar la altura de la mesa. Una vez colocados los tres cables, ahora fijaré el panel de control al borde de mi tablero y también lo colocaré en uno de los extremos para que no moleste. Una vez que tenemos todo colocado, ya simplemente hemos de fijar con una brida muy chula que vienen en el kit y que nos permiten recoger los cables pues para que no se queden por ahí colgando. Después ya lo que tendríamos que hacer es darle la vuelta a la mesa y ya la tendríamos lista para su uso. Bueno, ahora que ya sabemos cómo son estas patas y que ya hemos aprendido a montarlas, como siempre os voy a comentar cuáles son las principales especificaciones, características, cositas que más me han gustado, que menos me han gustado, etcétera. Con la incorporación de unas patas de este tipo vamos a conseguir evitar malas posturas, dolores de espalda y con el tiempo vamos a trabajar mucho más cómodo. No quiere decir que todo el tiempo tengamos que estar de pie, pero sí que nos va a permitir, como digo, adaptarlo a nuestras circunstancias personales. Si lo tenemos todo, taladro y algunas herramientas básicas, la instalación en el tablero es muy sencilla y se tardan unos 40-45 minutos, como mucho una hora, en tenerla perfectamente colocada. Detalles chulos de estas patas es que, por ejemplo, tienen un sistema de seguridad mediante el cual, si cuando la estamos subiendo o la estamos bajando detecta algún obstáculo, por ejemplo algún cajón que nos hayamos dejado metido, justo al tocar sobre ese obstáculo no seguiría haciendo fuerza, quedaría parado, quedaría bloqueado y no se dañaría el motor. El mando de control de la mesa es muy sencillo. Por un lado tenemos un botón subir y un botón bajar que nos va a permitir regular la altura a la que queramos tener la mesa, y lo chulo es que además tenemos una pantallita que nos viene los centímetros con un decimal de precisión. Es decir, si en un momento dado yo quiero tener la mesa a 76,5 centímetros, lo puedo ver en la pantalla y esto es una cosa que resulta muy cómoda. Y luego un detalle es que tenemos la posibilidad de memorizar hasta 3 posiciones distintas. ¿Cómo hacer eso? Pues primero regularíamos la mesa a la altura que queremos. Una vez hecho eso, pulsamos un botoncito con la letra S y elegimos del 1, 2, 3, por ejemplo en mi caso, la tercera posición. En ese momento la altura actual quedaría memorizada en la tercera posición y si por ejemplo bajamos manual y luego queremos volver a dicha posición, simplemente ya tocaríamos el botoncito correspondiente, en mi caso el 3, y automáticamente volvería a esa posición memorizada en el número 3. En cualquier momento dado podemos sobreescribir cualquiera de las 3 memorias. Antes de seguir, comentaros que sois muchos los que veis mi vídeo y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. Es gratis, no os cuesta nada, simplemente tenéis que buscar el botón suscribirse que hay justo aquí en la parte inferior del vídeo y marcarlo. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. La construcción de las patas es muy sólida, muy robusta, está hecha de aluminio y me ha sorprendido mucho lo que pesan, es decir, pesan muchísimo. De hecho, me he visto negro para subir la estructura una vez montada en el sótano, subirla justo arriba al estudio, me ha costado bastante trabajo porque, como digo, son muy pesadas. Hay detalles como por ejemplo el de la barra de transmisión del motor, que se ve bastante robusta, es una de las partes más críticas porque si se rompe dicha barra perderíamos lo que es la mesa en sí. Está construida de acero y se ve muy robusta. Luego esas patas lo bueno que tienen es que la podemos adaptar prácticamente a cualquier tablero. El largo sería de 1,20 a 1,80 centímetros y el ancho iría de 60 a 80 centímetros. Yo en mi caso lo que he hecho es sustituir mis patas antiguas y aprovechar el tablero que tenía, que me ha venido perfecto. Creo que eran 155 de largo, pero bueno, si vosotros necesitáis un tablero, pues que sepáis cuáles son las dimensiones correctas. Y luego por último, en lo que a altura se refiere, el mínimo son 70 centímetros y el máximo serían 1,15, pero a todo esto habría que sumar el grosor de lo que es el tablero. En mi caso son unos 2 centímetros, con lo cual iría de 72 a 117 de altura. Tengo que ver la evolución, tengo que ver cómo se comporta con el tiempo, es decir, una vez que esté subiendo y bajando, ver la durabilidad. Pero es que ahora mismo en IKEA me comentaron que había dos tipos, uno manual que cuesta unos 240, 250 y otro de forma eléctrica como este, pero ya se escapaba a 400 y pico. Este me ha costado 249, como digo, un precio muy económico para patas de este tipo, pero con el cupón que yo he utilizado solo va a estar disponible
disponible hasta el 11 del 11, con lo cual yo os lo voy a dejar enlazado en las notas del vídeo por si os interesa haceros de uno, que sepáis que va a caducar muy pronto. Pues nada más, hasta aquí mi review de estas patas AC Gum. Como veis, un producto muy sencillo, pero bastante cómodo y bastante útil para mejorar nuestras posturas de espalda. Si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.